Bueno, entonces ya para cerrar la exposición de este texto, algunas consideraciones finales, ¿no? De cara a lo que va a seguir posteriormente en el curso. Entonces, una de las frases que utiliza Kant al principio del texto es que el reino de las sombras es el paraíso de los ilusos. El reino de las sombras entonces lo que nos ofrece es un país sin fronteras. Y como ya vimos, para él precisamente el problema de la metafísica y por lo tanto de la reflexión filosófica en cuanto ciencia suprema del saber es poner los límites. Por lo tanto, la filosofía no puede caer en el reino de las sombras, sino que tiene que ir a la iluminación, a la luz de la razón, ¿sí? Y así se salva entonces de ser una mera ilusión y estar hablando en efecto de la realidad. Ahora bien, Cinta Canterla, la traductora de esta versión que les dejé en PDF, en la introducción que ella ofrece al libro, dice lo siguiente: en los sueños está ya claro que aunque el objetivo de la metafísica crítica sea destruir las falsas ilusiones que ocupan el lugar que podrían ocupar otros conocimientos más útiles, ¿no? Todo lo que les expliqué en el video anterior, ha de servir también para salvaguardar la búsqueda de sentido con la que el hombre privado afronta su praxis de los ataques de un cientificismo que desconoce los límites de su validez. ¿Sí? Entonces aquí esto es muy importante porque Canterla ya nos está poniendo del otro lado, ¿no? Si en los sueños parecía que la importancia del límite es no pasar hacia el lado de lo espiritual y por lo tanto quedarnos en el dominio de lo que es completamente experimentable, si lo que pretendemos es tener un conocimiento certero acerca de eso, también podemos ver el límite desde el otro lado, que en efecto el dominio de lo espiritual, en tanto que es el dominio propio de lo moral y de la dignidad y la acción humana, entonces es desde ahí desde donde se tiene que entender eso. Y la naturaleza humana como acción moral libre no puede entenderse desde el dominio de lo que está siendo controlado por la naturaleza y que puede ser conocido por leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces ahí tenemos esa doble naturaleza del límite, ¿sí? Ya empieza a vislumbrarse ese aspecto que va a ser tan importante en la formulación de las críticas. Ahora bien, en este texto, sin embargo, Kant, que estamos hablando de 1766, ¿no? Todavía la formación y el desarrollo de toda la crítica está apenas empezando a verse en el horizonte de pensamiento de Kant. Aquí entonces hay una tendencia por parte de Kant a aceptar que sí existe un principio de vida de naturaleza inmaterial, un principio de autodeterminación según el libre albedrío, un principio interno contrario al externo que gobierna todo lo material. Sin embargo, eso no es el espíritu, ¿sí? Entonces aquí hay ya una transición, ¿no? Kant se está dando cuenta que hay muchos problemas con la noción de espíritu, entonces empieza a formar esta cierta idea de un principio inmaterial que justamente tiene que ver con la libertad y con la moral, pero al mismo tiempo, digamos, en tanto que está en el dominio de lo inmaterial, él lucha con despegarlo de la noción de espíritu, ¿sí? O sea, Kant también va a tratar de desligarse de ese concepto. Además, otro aspecto importante más bien es que los sueños del visionario son también los sueños de la metafísica. Y por eso esta acotación al principio de la carta a Mendelssohn, donde decía que Kant se estaba un poco riendo de sí mismo, ¿no? O sea, Kant, en su reflexionar filosófico y metafísico, se había aproximado mucho a lo que decía Swedenborg, a los sueños de ese visionario, de modo que la metafísica también tiene ese problema. La metafísica, al igual que el visionario que es Swedenborg, tiene la tendencia a perderse en sus propias construcciones, ¿sí? Y por lo tanto es que es tan importante regresar sobre esa noción de metafísica como ciencia de los límites. Únicamente en esa definición entonces es posible hablar de una metafísica válida y legítima. Ahora bien, pasemos entonces
a otro aspecto aquí, que tiene que ver con el entendimiento humano en general. Bueno, perdón, antes de eso, sobre el uso constante de las analogías, ¿no? Entonces, miren que a pesar de que Kant está criticando la manera como Swedenborg hace uso de la analogía para hablar del comercio entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, el mundo de lo material y el mundo de lo espiritual, él también, el mismo Kant está haciendo uso de analogías constantemente, ¿sí? Y hay algunas analogías que incluso son bastante problemáticas, ¿no? Porque digamos, en su modo de proceder son muy parecidas a la manera como lo hace Swedenborg. Entonces, hay dos en particular que me interesa resaltar aquí. La primera es el embarazo, ¿sí? Donde Kant afirma que el embarazo es un estado de fragilidad y susceptibilidad, pero compara el embarazo corporal, ¿no?, de las mujeres con estar preñado de ideas, ¿sí? Porque recuerden además que la palabra concebir, que justamente tiene que ver con el entendimiento, la inteligibilidad y con los conceptos, tiene esa ambigüedad, ¿no? Se puede usar para hablar de conceptos, concebir ideas, pero también para el lado corporal, ¿no? El acto de concepción humano, ¿no? El acto por el cual un nuevo ser humano puede llegar a ser, ¿sí? Y entonces Kant también se vale de esa misma analogía para hablar de la manera, o sea, para hablar de qué significa tener ideas y dejarse llevar por ellas. Y por otro lado tenemos la analogía con tierra firme para hablar del conocimiento certero, ¿sí? De modo que el conocimiento certero es un reino conocido, ¿no? Un reino en el cual podemos transitar, explorar, ¿sí? Y que podemos trazar cuáles son sus límites, mientras que hay un terreno desconocido que está abierto a ser conquistado. Entonces ahí también las analogías que Kant utiliza luego dicen mucho más de lo que está simplemente en los textos, ¿no? Entonces esta cuestión de que el límite de la tierra firme sea al mismo tiempo la posibilidad de saber dónde es el reino de lo conocido y qué es lo que está por ser conquistado, pues nos habla mucho también de este entorno histórico en el cual se encuentra, de todas estas grandes exploraciones que él ávidamente lee, ¿sí? Porque además a Kant le encanta leer todos estos reportes de las expediciones alrededor del mundo y las crónicas de los viajeros. Entonces ahí se van conjuntando todos estos aspectos que justamente a través de estas analogías se van metiendo en el propio tejido de su filosofía y de su pensamiento, que en particular con esta analogía de la tierra firme luego la veremos aparecer una vez más en la crítica de la razón pura, ¿sí? Cuando veamos la distinción entre fenómeno y no. Okay. Bueno, por último, entonces, los aspectos que tienen que ver con la cuestión de la capacidad, ¿no? Entonces, cuando Kant habla del entendimiento humano en general, dice lo siguiente: antes consideraba el entendimiento humano en general meramente desde el punto de vista del mío. Ahora me pongo en el lugar de una razón ajena y externa y considero mis juicios, incluidas sus más secretas motivaciones, desde el punto de vista del otro. La comparación de ambas consideraciones da dos fuertes paralajes, pero es también el único medio para evitar la ilusión óptica y para poner los conceptos en el verdadero sitio en el que están en la relación de las capacidades de conocer de la naturaleza humana. Entonces, el asunto del entendimiento humano en general está íntimamente ligado a la pregunta por la capacidad de conocer de los seres humanos. Y precisamente aquí hay algo muy interesante, ¿no? Kant nos dice, antes yo pensaba nada más en mi propio entendimiento, ahora trato de hacerlo desde los otros. Precisamente ese tránsito es posible gracias al concepto de capacidad, porque la capacidad no es algo que tenga un individuo únicamente, ¿no? La capacidad se predica de un conjunto de entidades que tienen una naturaleza similar, en este caso los seres humanos.
Entonces, la posibilidad que tiene Kant de partir del análisis y reflexión de su propio entendimiento para luego transponerlo o ponerse en el lugar del entendimiento de otros está mediada por el concepto de capacidad. ¿Sí? Y hay otra cita donde también podemos ver otras cosas acerca de la capacidad, ¿no? Entonces hay una en la página 110 donde dice: del mismo modo que las diversas facultades, que son Kräfte, que eso también se traduce como fuerzas, y capacidades, Fähigkeiten, esa sería la palabra más literal para capacidad en español, constituyen aquella unidad que es el alma o el hombre interior. Entonces, aquí de nuevo otra cosa, ¿no? La noción de capacidad entonces está relacionada con esta cuestión interior, ¿sí? Con esta cuestión espiritual. La capacidad no es algo que se pueda ver fuera del ser humano. La capacidad es algo interno, inherente y propio a ese ser humano. ¿Sí? Entonces ahí ya empezamos a tener algunos elementos importantes acerca de cómo se va construyendo ese concepto de capacidad aquí en Kant, ¿no? Entonces, por un lado, como un concepto que medía el paso de lo individual a el grupo o la especie, si queremos llevarlo hasta ese punto, y al mismo tiempo como algo que es propio del interior del humano, como algo que nunca va a estar fuera y por lo tanto algo que va de cierta manera a pertenecer a este mundo únicamente de lo inteligible, no del mundo de lo experimental. ¿Sí? Bueno, pues con eso termina entonces la exposición del texto y lo que corresponde a esta primera clase. Les mando saludos y pues ahí nos vemos entonces en la discusión del siguiente lunes. Cuídense mucho. Chao, chao.